Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3. El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, sobre Genaro García Luna. Es lo que le dijo la ex embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson, a Jesús Esquivel en esta entrevista que se publica en Proceso el fin de semana. Alguien que ha denunciado esto y muchas otras acciones más: sembrar armas para inculpar a estudiantes, ejecuciones sin orden judicial, 80% de las detenciones falsas porque fueron liberados después, y bueno, una serie de acciones verdaderamente preocupantes. Es el diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado, gracias por comunicarte con nosotros, por tomarnos la llamada. Al contrario, Elisa, muchas gracias a ti. Buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias, buenas tardes también, diputado. Pues ya lo decíamos, la entrevista de Jacobson con nuestro colega Jesús Esquivel ha causado muchísimo ruido, pero es algo que usted ha repetido no solo en las comparecencias, en sus blogs, en videos, en pues muchos foros públicos durante años, desde el 2010, 2009, que encontramos los videos en internet este fin de semana. ¿Cómo fue que usted sí tenía toda esa información y las autoridades no? Es la primera pregunta que le haría, diputado. No, bueno, esa información era pública, o sea, siempre hubo periodistas, mujeres, hombres, que valientemente hacían las denuncias de lo que García Luna y Calderón, que usurpaba la presidencia, realizaba. Era un secreto a voces sus vínculos con el Chapo Guzmán, y hubo una periodista, Anabel Hernández, que de manera destacada hizo el libro Los Señores del Narco, que documenta con toda precisión los vínculos de este par de tampones con el crimen organizado. Entonces, cuando yo fui diputado de 2009 a 2012, todo el tiempo de frente le estoy diciendo, porque además estaba toda esta patraña que dijo Calderón de la guerra contra el narco, que bañó en sangre al país y que en realidad lo hacía para favorecer al grupo del Chapo Guzmán. Como tú adelantabas, según los propios datos del gobierno usurpador en su momento, solo el 1.6% de los detenidos pertenecían al cártel del Chapo Guzmán. Había una absoluta discrecionalidad en el combate a los grupos del crimen organizado en favor del Chapo Guzmán. Los beneficios fueron permanentes hacia este gobierno y hacia el grupo del Chapo, y yo se lo dije pues los 3 años consecutivos que compareció García Luna, ¿no? Un criminal muy peligroso, pero yo debo reconocer que a mí me trató siempre con respeto, nunca me amenazó, nunca. Y mira, lo que sí sufrí yo en ese tiempo fueron campañas terribles en los medios de comunicación que me denostaban, que me insultaban, que me descalificaban, a pesar de que era un secreto a voces los vínculos del gobierno usurpador de Calderón con el grupo del Chapo Guzmán. Yo te pondría solo un ejemplo, fíjate, no de los vínculos del Chapo, sino del nivel de impunidad que había. En una comparecencia que tuvo García Luna, yo le dije, tú tienes propiedades por 42.5 millones de pesos, ¿cómo puedes con tu sueldo de secretario tener a la vista, públicas, documentadas, esas propiedades? Él me dijo que la última propiedad de 20 millones era una de 7.5, una de 15 y una de 20. Me dijo que la de 20 la había comprado a crédito. Yo obtuve la escritura donde demostraba que la había pagado de contado. Se lo entregué en una comparecencia ante el Pleno de la Cámara al secretario de la Función Pública del gobierno usurpador de Calderón, y los medios no sacaron ni una línea, ni una coma, ni una nada de esa denuncia tan grave. Y por supuesto la función pública no actuó nunca, o sea, no tenía ningún sentido que tú acudieras a la entonces Procuradora General de la República, porque García Luna había quitado a alguno de los procuradores. En una comparecencia se lo dije. O sea, era un clima muy difícil, muy adverso. Las redes no tenían la fuerza que hoy tienen. Los videos que comentas que el fin de semana han estado circulando, pues en esa época no circulaban, o sea, era muy limitado. Al contrario, lo que circulaban eran videos editados, sacados de contexto, siempre presentándome como violento y descalificando las acusaciones firmes y documentadas que yo hacía permanentemente contra ese gobierno de facto. Diputado, le preguntaría, ha hablado usted, tiene razón, ampliamente de esta complicidad entre medios, políticos y, bueno, demás actores. Dice que no valía la pena hacer las denuncias, pero sí refirió usted a que presentaría las correspondientes ante la Fiscalía. Habló incluso de denuncias penales en contra del exsecretario de Seguridad Pública. ¿Se presentaron estas denuncias y sabemos algo sobre qué ha pasado con ellas?
Yo presenté la denuncia, como te decía, ante la Secretaría de la Función Pública con el documento entregado en el Pleno en mano del secretario de la casa de 20 millones de pesos pagada de contado. ¿De dónde un secretario del gobierno usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa podía pagar de contado una casa de 20 millones de pesos? No sucedió absolutamente nada. Ante la PGR, ahí me acuerdo que Ramírez Acuña presidía el primer año en la Cámara de Diputados, y cuando yo le dije de frente que era un asesino, en el Pleno también, porque luego lo llevaron los siguientes años a comparecer en comisiones, le dije que era un asesino, me decía que acudiera a la Procuraduría, y le decía yo, ¿para qué voy a la Procuraduría, hombre, si son empleados del propio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, no se van a ir contra él? Mira, en el desafuero de Godoy Toscano, que fue un debate muy difícil, porque les recuerdo a los que no saben, les digo a los que no lo conocen, o les recuerdo a los que lo tenían por ahí en la memoria, hubo un diputado acusado de vínculos con el narco, Godoy Toscano, lo metieron escondidas a la Cámara, con la presión de los medios fue desaforado, y en el debate yo les decía, ¿qué situación más difícil nos han puesto? O sea, si lo desaforamos somos protectores del narco bobos, y si no lo desaforamos somos protectores del narco a secas. Solo 2 diputados votamos en contra del desafuero, y ahí les dije que no fueran farsantes, que si de verdad se quería ir contra el narco, las escaleras se varían de arriba a abajo, y que empezáramos desaforando a Calderón y a García Luna. Por supuesto, nosotros teníamos una condición de minoría, éramos 30 diputados del movimiento, por fuertes que fueran nuestros argumentos, no había, simplemente los desestimaban el PRI y el PAN. Y reitero, yo decidí no presentarme a la Procuraduría General de la República porque no le vi ningún sentido, pero sí le dije, ahí están los videos, le dije a García Luna, tarde o temprano vas a acabar en la cárcel. Yo tenía esa convicción, y bueno, pasó el tiempo, 10 años para ser preciso, pero está detenido en Nueva York, y no tengo la menor duda que el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, seguirá los mismos pasos. Yo estoy seguro que tiene sus días en libertad contados, y que este año debe ir a prisión. Diputado, me quedan 2 minutitos. No quisiera dejar de preguntarle sobre las declaraciones que hizo esta mañana el presidente respecto a que va a esperar al resultado de las investigaciones en Estados Unidos. ¿No tendría que haber una investigación con toda la información disponible ya en nuestro país? ¿Y qué otro funcionario tendría, digamos, pensando en pues quienes tendrían que haber estado informados por la propia jerarquía, tendría que también pues comparecer por lo menos respecto a esto que sabemos hoy? Bueno, yo creo que no es tarea del compañero presidente López Obrador. Por cierto, el fiscal Gertz Manero, que es un tipo excepcional, pues es autónomo, es independiente. Entonces yo francamente creo que la Fiscalía sí debe empezar investigaciones con todo lo que está saliendo, pero tampoco tengo dudas que tiene razón el compañero presidente cuando dice del juicio en Nueva York va a salir una locura de información que será útil y mucho más sólido para enderezar los juicios contra quien haya que hacerlos. Yo termino diciéndote que estoy convencido que este año se debe convocar, después de que salgamos de toda esta crisis de salud pública, al pueblo de México una consulta preguntándole si está de acuerdo que se inicie procesos penales contra los expresidentes de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Estoy convencido que esa consulta se debe hacer, y que sobre eso ya nuestro gobierno deberá actuar según el mandato que le dé la ciudadanía. Pues hace unos instantes hablábamos con nuestro colega en Washington, Jesús Esquivel, que nos decía que la próxima audiencia será el 4 de junio, entonces seguramente habrá mucha información que analizar. Diputado, gracias por habernos tomado la comunicación, por reiterarnos estas denuncias que ha venido haciendo por los últimos años y por actualizarnos también sobre el estatus de estas denuncias de las que usted habla. Muchísimas gracias a ti, Elisa. Buenas tardes a tu auditorio. Buenas tardes, gracias al diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a continuar